quiero que me ayudes y le digas a la persona que está a tu lado, dile: prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara tu espíritu, porque Dios te va a comenzar a hablar y te va a dar instrucciones puntuales y testimonios por su Espíritu Santo, porque tú estás expuesto, porque tú estás expuesta a su proyecto, a sus planes, y debes aprender a cultivar lo profético en tu vida, de tal manera que no entres en los sistemas religiosos que te quieren atrapar y que no te ofendas por lo que Dios va a hacer en los próximos días, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy voy a comenzar un nuevo tema y yo quiero pedirle toda su concentración, especialmente a los ministerios, le quiero pedir toda su concentración. Hoy vamos a introducirnos en algo que nos hará ir mucho más rápido, nos hará avanzar con mayor destreza. Por eso le pido toda su atención, porque hoy necesitamos concientizarnos sobre el hecho de que debemos tener un concepto más amplio, una visión más clara, para entender lo que significa estar ante una palabra, ante una experiencia espiritual que nos puede introducir en la dimensión que Dios ha preparado para este tiempo. No se olvide que Dios es un Dios de ciclos. Y hay una nueva dimensión preparada, dispuesta, lista para que entremos a ella. Necesitamos entonces discernir la importancia de romper con todos los condicionamientos que nos hacen pensar o actuar en contra de Dios, de su palabra, de su propósito, de su proyecto. Más allá de nuestra conciencia, porque a veces pensamos que no estamos yendo contra Dios. Necesitamos darnos cuenta de la importancia de quebrantar hoy, mañana y todos los días y cada vez que quiera levantarse todo antidiseño, antirreino, antidios, anticristo, para no ser detenidos por las estructuras que ya están formadas en nosotros, que quieren formarse en nosotros y que están alrededor de nosotros como tradiciones y culturas humanas. Quiero pedirle que diga conmigo: sin sacerdocio no hay gobierno. Ese es mi tema. Otra vez: sin sacerdocio no hay gobierno. Dígalo de nuevo: sin sacerdocio. Vamos, yo quiero pedirle a los varones que hagan oír su rugir. Sin sacerdocio no hay gobierno. Vamos, varones: sin sacerdocio no hay gobierno. Quiero invitarle a dos pasajes en las Escrituras, por favor, acompáñenme. El primero es Hebreos capítulo 7 y el segundo Apocalipsis 5. Vamos rápido, Hebreos 7 y Apocalipsis 5. Hebreos 7 nos habla del sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec como una figura profética, como una figura justa. Melquisedec es el diseño perfecto para el sacerdocio y para el gobierno. Y Hebreos 7 nos dice desde el versículo 1, leo para ustedes en la versión Reina Valera: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho, di conmigo, hecho
Otra vez, hecho. Semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan sido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, di conmigo, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús fue hecho, di conmigo, fue hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, sirviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecados y hecho, di conmigo, y hecho, otra vez, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo de Dios, di conmigo, hecho perfecto para siempre. Otra vez, hecho perfecto para siempre. Y el apóstol Juan, en la isla de Patmos, en una de las visiones que tuvo, él declara nuestra realeza, nuestro sacerdocio y nuestro gobierno en el capítulo 5, al declarar desde el verso 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores.
he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho, di conmigo, nos has hecho. Vamos, dilo fuerte: y nos has hecho para nuestro Dios. Fuerte: para nuestro Dios. Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Dile al que está a tu lado: fuiste llamado a reinar sobre esta tierra. Al del otro lado dile: fuiste llamado a reinar sobre esta tierra. Aleluya. Esto es maravilloso, lo que leemos en las Escrituras es precioso, es algo único, y nos redimió el Señor de toda lengua y pueblo y nación para hacernos su nación preferida. Esto es precioso. Sin embargo, hemos tenido un problema para reinar. Hemos tenido un problema para gobernar. Y por no gobernar y por no reinar, hemos estado bajo opresión muchísimo tiempo. Y eso nos ha metido en sistemas religiosos que no nos han dado la gracia para ver al Dios verdadero como de hecho Él es. Cuando usted rompe el sacerdocio, usted se separa de la unción de gobierno. Dile al que está a tu lado: cuando tú rompes el sacerdocio, tú te separas de la unción de gobierno. En otras palabras, usted se separa del sacerdocio y usted no puede gobernar nada en la vida. Cuando Dios dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec, Él no está diciendo que nos está entrenando para que seamos reyes. No dice eso. Porque ya fuimos hechos reyes y sacerdotes. Y esta es nuestra ventaja. La ventaja que le llevamos a los sistemas, porque los sistemas forman reyes, los sistemas quieren formar y forman sacerdotes, pero nosotros no fuimos formados y no seremos formados como reyes y sacerdotes, sino que desde nuestra concepción misma, desde el momento mismo en que Dios pensó en nosotros, nos constituyó reyes y sacerdotes para siempre. Así que nuestro problema es que hemos roto el sacerdocio, por eso no gobernamos. Y cuando no gobernamos, ¿qué queremos hacer? Lo que los sistemas dicen, lo que la religión dice. Queremos hacer cursos y talleres y prepararnos y conferencias para si aprendemos a ser sacerdotes y para ver si aprendemos a ser reyes. Eso no es así. Eso viene intrínseco en nosotros desde el momento en que fuimos creados por Dios. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestros genes. Reinar, gobernar, ser sacerdotes, estar con Dios, hacer cultos, darle reverencia, honor y alabanza a Dios. Así que nosotros ya estamos hechos. Dile al que está a tu lado: ya eres un sacerdote, ya eres un rey, ya estamos hechos. Y no tenemos por qué estar orando y diciendo: Señor, hazme un rey, hazme un sacerdote, porque ya fuimos hechos. Nosotros fuimos hechos. Dios nos hizo.
reyes y sacerdotes. De modo que nosotros no estamos tratando de descubrir nuestra naturaleza. No es lo que estamos haciendo, sino queremos descubrir qué pasó, dónde fue que nuestra naturaleza se llenó de tierra, se hizo tan natural, tan humana, tan sensorial. ¿Qué pasó con nosotros? Que nos hicimos tan razonables y tan lógicos. No estamos aquí para ser formados por Dios, fuimos hechos por Dios. Lo demás es parte de una educación que tenemos que ir adquiriendo en la medida en que nos desarrollamos, crecemos y maduramos. De modo que estamos buscando identificar qué nos tapó de tierra, qué nos hizo dudar de nuestra naturaleza, de nuestra identidad. No estamos diciendo y no decimos algún día Venezuela será para Jesucristo. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque Venezuela ya es de Jesucristo. Pero sí tenemos que buscar, que ver quién fue el que nos hizo creer que no era de Jesucristo. ¿Quién nos hizo pensar que Venezuela no es de Cristo? ¿Quién nos hizo pensar que nuestra familia no es de Cristo? ¿Quién nos hizo pensar que tu vida no es de Cristo? ¿Qué te hizo pensar que tu negocio no es de Cristo? Que la iglesia no es de Cristo. ¿Qué nos hizo pensar? Eso es lo que queremos averiguar. Lo que estamos tratando de encontrar es quién nos dijo que las cosas no son como Dios dice que sí son. Lo que estamos tratando de alcanzar a ver es quién nos dijo que lo que Dios dice que es, alguien dice que no es o nos hizo creer que no es. Si Dios dice que es. Pero a veces usted le cree al que le dice que no es. ¿Cómo nos vino esa información de que no es? ¿Cómo algo que pertenece a Dios está en manos ilegales? ¿Cómo algo que es de Dios está donde no tiene que estar? Es en este asunto que tenemos que entender que Dios tiene en claro que el gobierno suyo sobre la tierra es innegociable e inmutable. Él es el rey de toda la tierra. Él es el Señor de todo el universo, le guste a quien le guste. Él no está pidiendo votos a ver si lo eligen como rey. Él es el rey. Él es el Señor. Él no está pidiendo la opinión de la gente a ver si usted va a ser un rey o si usted va a ser un sacerdote. Él decidió constituirle a usted y a mí como un sacerdote y como un rey para Él. Para Él. Pero muchas personas, tradiciones y culturas nos han hecho pensar que esto no es así. Y que a veces la religión también nos ha hecho creer que tenemos que formarnos para llegar a ser. Usted no necesita pasar por un registro civil humano para ser reconocido Dios. En el cielo hay un libro que dice que usted es hijo de Dios. Y no todos lo pueden leer y no todos lo pueden ver. ¿Por qué? Porque eso es sumario para el reino de los cielos. Ahora voy a apelar a aquellos que son más o menos lectores, a aquellos que conocen un poquito de historia o que tienen un poco de edad avanzada. En Venezuela, los gobiernos que han tenido mayor... Voy a decir esto otra vez. En Venezuela, los gobiernos que han tenido mayor gobernabilidad, y esto no significa que sean buenos o malos gobiernos porque no estamos juzgando valores en este momento, han sido los gobiernos que han podido coordinar el poder político y el poder espiritual o religioso. Son los que más han trascendido. Aquí es donde usted y yo debemos poner en práctica nuestra sabiduría y nuestra inteligencia espiritual para poder discernir lo que es sacerdocio y lo que es gobernabilidad. Dile al que está a tu lado: sacerdocio te da gobernabilidad. Al del otro lado: sacerdocio te da gobernabilidad.
A veces no lo entendemos, a veces queremos tener gobierno sin tener sacerdocio y no es posible. No es posible. Luego se cae en la opresión, en la imposición, en la fuerza, en la violencia. Pero no quiere decir que eso sea gobernar. La gobernabilidad tiene un concepto muy elevado que implica justicia y bienestar. Así que esto no tiene que ver con la historia de Venezuela. Esto tiene que ver con la historia del hombre con H mayúscula. Esto tiene que ver con la historia de la raza humana, porque el hombre fue creado para combinar todo lo que tiene que ver con cultos y con gobiernos. De modo que gobernabilidad y sacerdocio están en la naturaleza humana. Por eso es que todas las personas en el mundo quieren gobernar de alguna manera. Y todas las personas en el mundo quieren tener alguna conexión con las fuerzas espirituales, porque sabe que en las fuerzas espirituales hay mayor poder. Por eso usted puede ver que hay lugares, restaurantes, negocios, empresas, oficinas de gobierno, etcétera, 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 donde hay elementos visibles como animales, frutas, verduras, imágenes idolátricas y muchas otras que constituyen la expresión religiosa de quien gobierna en ese lugar. Usted va a un lugar y dice, ¿y esto qué es esto? Y a veces, no sé si usted ha visto un restaurante que está allí frente a Parque Aragua en la avenida Bolívar, que tiene el cuerpo de toro y la cabeza de gallo, así es. Bueno, y la gente dice, ay sí, allí no hay problema. ¿Sabe qué es eso? Eso es una representación religiosa de la persona que gobierna ese negocio. Si algún día usted pudiera preguntar, pregúntele, sería bueno, y lo constata. Y así en cualquier otra situación lo vemos. Ahora, el problema no está en lo que nosotros creemos que eso significa, sino en entender gobernabilidad, que es lo que más nos cuesta entender. Entonces, permítame por favor enfatizar esto. Cuando usted puede observar en la historia bíblica y aún en la historia contemporánea que un político o que un gobernante se pelea con la iglesia, la gobernabilidad se desestabiliza. Véalo en cualquier país del planeta. Cuando un político o un gobernante se pelea con la iglesia, la gobernabilidad se desestabiliza. Véalo en el hogar. Cuando un padre de familia se pelea con el Señor, la gobernabilidad se desestabiliza. Véalo, véalo. Véalo en lo menos y véalo en lo más grande. Véalo. Aquellos países que omiten a Dios, que no toman en cuenta al Señor, que no quieren nada con la iglesia. Vea sus condiciones, vea su estado, su economía, vea su estado social, véalo. El grave problema en la historia de nuestros gobiernos es que los políticos creen que no necesitan a la iglesia, sin importar cómo se llame esa iglesia, porque yo no estoy hablando de evangélicos, yo estoy hablando de la importancia del sacerdocio para la gobernabilidad. Y eso, mire, a veces la iglesia, o generalmente la iglesia no lo entiende. Imagínense los políticos y los gobernantes, porque la iglesia a veces está metida en un círculo religioso y no ejerce un sacerdocio como Dios lo estableció. Por eso a veces no hay gobierno en la iglesia. Y en la iglesia hay muchas cosas, y hay shows, y hay eventos, y hay tradiciones, y hay mucho legalismo y normas, pero no hay sacerdocio, no hay gobierno. Cuando el sacerdocio se quiebra, se destabiliza cualquier gobierno, así sea el gobierno de la casa, así sea el gobierno del negocio, el gobierno de la empresa, el gobierno del municipio, el gobierno del estado, el gobierno de la nación, el gobierno que sea. Si no hay sacerdocio, no hay gobierno. Por eso cuando usted cuando usted no desarrolla y no cumple con el rol sacerdotal en su hogar, en su trabajo, en su lugar de influencia, usted pierde la capacidad de gobernar y da lugar al desorden. Todo entra en un caos, en una anarquía. Hay rebelión. La esposa no se quiere sujetar a una persona que no tiene sacerdocio. Los hijos no quieren obedecer a una persona que no tiene sacerdocio. ¿Por qué? Porque no va a poder gobernar. Va a traer opresión, y la opresión nadie la quiere. Por eso los hijos se van de casa, porque la opresión nadie la quiere. Y eso es algo antinatural, antidiseño. Por eso es que los que tratan de oprimir se rebelan. Vea la historia, vea la historia.
Cada vez que un país quiso tener una colonia en un lugar, en algún momento los habitantes naturales de ese lugar se rebelaron y lucharon por su independencia, porque eso es antidiseño. Pasa en la casa, pasa en la familia. Es por eso que vemos tantos hogares en crisis, es por eso que vemos tantas empresas con problemas, y es por eso que vemos tantos gobiernos fracasados en sus políticas públicas, porque no tienen sacerdocio. Yo les pido que tratemos esto con mucha seriedad, porque hay un principio en la naturaleza humana. Por ejemplo, usted llega a un restaurante chino porque le gusta la comida china. A mí me gusta la comida china. Y usted llega y comienza a ver, porque a veces hay lugares que son muy decorativos y algunos tienen peces, otros tienen figuras allí raras, pero de repente imaginemos que usted gira la vista y ve al gordo Buda allí sentado en un lugar, y usted comienza a hablar mal y a decir: ya no vengo más a este restaurante porque tienen esa imagen idolátrica en ese lugar, y usted le quiere caer a patadas a ese gordo Buda, pero lo que usted no se da cuenta es que lo que está ocurriendo allí va más allá de lo que usted piensa, de lo que usted cree. Eso es lo que usted no está viendo. Escuche, quiero mostrarle un ejemplo bíblico. Noten esto, por favor. Cuando Moisés baja de la montaña, ¿a dónde se pone en juego la gobernabilidad de Moisés? ¿Y por qué tiene que aparecer Aarón en el escenario? Y no aparecer como un auxiliar a opinar para que hayan salidas por la terquedad del pueblo, no, sino que aparece por constitución divina. Y Dios dice: y aquí está Aarón, y da instrucciones, y constituye y diseña aún sus vestidos y toda la normativa del ritual que tenían que hacer, y se hace como un acto de estado para toda la nación en medio del desierto. Y Dios constituye un sacerdote. ¿Por qué? Porque el gobernante, el legislador del tiempo, Moisés, solo no iba a poder. Necesitaba que el pueblo pudiera ver la representación divina y tuvieran temor a eso. Por eso es que muchas veces los gobiernos fracasan, porque no entienden la importancia del sacerdocio. Y en las siguientes partes de este tema voy a hablarles con mayor profundidad. La gobernabilidad se pone en juego cuando el pueblo inventa un paralelismo de Dios. Es decir, usted dice: es que Dios es tan difícil, lo pongo a un lado, pero yo voy a decidir creer en este palito que está aquí, en esta imagen de cera. Voy a creer en este metal, voy a creer en esto que me regalaron, en esto que me encontré, en esto que se me está ocurriendo ahora. Y usted se inventa algo que cree que le va a dar resultado. Allí usted está poniendo en juego todo lo que es su destino y el destino de sus generaciones. Lo está poniendo en juego. ¿Me está siguiendo? Ahora, si usted se pregunta: ¿y en qué me afecta y por qué, y eso en qué me cambia la vida? En que usted es un rey y un sacerdote. Dios, cuando lo constituyó, lo hizo a usted, le dio estas dos capacidades, oficios, funciones, majestades. Dios se las concedió a usted. Y esto tiene que ver con usted, en que usted no puede separar su sacerdocio de su gobierno, y que en el momento en que usted o yo nos separamos del sacerdocio, dejamos de gobernar todo lo que nos fue asignado para que lo dirijamos con autoridad, con sabiduría y con santidad. Cuando la Biblia te dice que debes tener dominio propio como un acto del fruto del Espíritu, el dominio propio no es algo que tú aprendes en una lección bíblica o en un culto, o por una lectura bíblica o una enseñanza bíblica. No es algo que tú aprendes de esa forma. El dominio propio, dilo conmigo: el dominio propio viene por la reconciliación de un rey y un sacerdote. Otra vez, el dominio propio, vamos, dilo fuerte: el dominio propio viene por la reconciliación de un rey y un sacerdote. ¿Qué quiere decir el sacerdocio? ¿Qué significa ser sacerdote? ¿En qué consiste este oficio? En acercar a Dios a los hombres y en acercar a los hombres. Pero cuando usted no es sacerdote, usted no está en el lugar donde Dios lo quiere tener.
Usted solo quiere gobernar. ¿Y qué hace Dios? Se aparta de usted, porque con Dios no va a gobernar nadie que no quiera ser sacerdote. Y usted, como ya ve que no tiene la sabiduría que Dios puede dar para que usted gobierne, ¿qué hace usted? Manipula. ¿Qué hace usted? Amenaza. ¿Qué hace usted? Oprime. ¿Qué hace usted? Se impone, muestra fuerza. Eso es lo que hace. Cuando usted pierde el sacerdocio, usted deja de gobernar. No importa lo que diga, no importa los libros que quiera, los consejos psicológicos o psiquiátricos que quiera citar, no importa. Usted perdió el sacerdocio, usted ya no puede gobernar. Usted está sujeto, es preso, es cautivo, cautiva de su propia vanidad. Por eso no tiene salidas para los problemas en su casa, en su hogar, en su matrimonio, en su empresa. Cuando usted pierde el sacerdote, no hay salida. La única salida es arrepentirse y caer de rodillas ante el Señor para que el sacerdocio sea restaurado de nuevo. Esa es la única salida. De modo que tenga usted cuidado con toda persona, aún en la iglesia, que no adora al Señor. Tenga usted cuidado con toda persona que no trabaja en la reconciliación de la gente con Dios y de Dios con las personas. Tenga cuidado de aquellas personas que no les importa a quienes Dios quiere favorecer, sin importar su condición. Cuídese del predicador que no adora. Cuídese del músico que ejecuta un instrumento pero que no adora. Cuídese de la persona que está a su lado y que bosteza y que se fastidia de las canciones, se fastidia de la predicación, de la palabra. Cuídese de esa persona. Cuídese, porque usted tiene que saber que la persona que no tiene una devoción al Padre y que no rinde su vida en adoración al Rey Jesucristo ha perdido el gobierno. Una persona que tiene gobierno es porque tiene sacerdocio, y si tiene sacerdocio, su oficio principal es la devoción, la adoración, la reverencia, la veneración, si lo quiere llamar así, al Dios Todopoderoso. Así que ha perdido el gobierno, y no solo perdió el gobierno, sino que perdió el gobierno en su vida, perdió el gobierno en su hogar, perdió el gobierno en sus negocios. Porque cuando se rompe el sacerdocio, se rompe el gobierno. Y usted no se puede fabricar un gobierno. Esta semana les envié una diapositiva. No sé si la vieron a los que tienen WhatsApp. Les dije, la autoridad es delegada, no puede ser arrebatada. Usted no puede decir, yo quiero tener autoridad. Porque la autoridad mayor a usted le dice, te desconozco. ¿Y sabe qué pasa cuando eso lo dice? Toda la creación lo desconoce. Así funciona. No importa que usted diga, es que yo quiero ser la autoridad, yo quiero mandar, yo quiero que me digan Señor, yo quiero que todos me reconozcan. Si la autoridad dice, te desconozco, eso lo puede ver usted en los cuerpos de seguridad del Estado, en los cuerpos de policías, militares. Si una autoridad dice, usted está fuera, olvídelo. Ni que usted se quiera poner todas las estrellas y todos los uniformes y todo el armamento de Rambo y ¿cuál era el otro? Y de Robocop y toda esa gente. No tiene autoridad. Armas no significan autoridad. Dilo conmigo, armas no quiere decir autoridad. Di conmigo, violencia no quiere decir autoridad. Así que ha perdido esa persona, cuando pierde el sacerdocio, pierde la manera, la forma, la capacidad, la unción, la gracia y el amor para gobernar. Por eso lo que hace ya no lo hace con amor. Detrás de una persona que pierde el gobierno, escúcheme esto, detrás de una persona que pierde el gobierno, no importa dónde lo pierda, porque perdió el sacerdocio, hay una tentación que activó una concupiscencia por un deseo desordenado que hay adentro en su ser interior, y por no tener dominio propio no puede adorar, y por no poder adorar no puede gobernar, y porque no puede gobernar ya no puede estar en la posición que Dios le asignó. Porque fuimos llamados para reinar sobre la tierra. Tal vez no en toda la tierra, pero si se me asignan 2 metros cuadrados, bueno, aquí yo voy a gobernar, aquí yo voy a mandar, aquí lo voy a hacer. Lo voy a hacer con gozo, con santidad, con justicia, lo voy a hacer con adoración. Aquí, en ese metro cuadrado que se me haya asignado, Dios verá si soy tan bueno en ese metro como para que me dé 2 metros. Y luego me juzgará para ver si me da 20 metros. Y luego me seguirá pesando a ver si me da 1000 metros. Y el que va promoviendo y el que va dándote mayor responsabilidad y mayor unción para gobierno es el Señor, cuando mira tu fidelidad y la mía. ¿Me están escuchando? Entonces, cuando esa persona que no adora, porque no gobierna,
no puede conjugarse en su espíritu y en su mente para romper con todos los condicionamientos, porque perdió el sacerdocio y su reinado, cuando esa persona que usted lo ha visto que ha sido un santo, santa toda su vida, pero de repente se le rompió el sacerdocio, ¿sabe qué pasa? Usted se va a dar cuenta que en esa persona van a surgir pecados que tal vez usted ni siquiera conocía, pecados que el diablo no se había inventado, pecados que a esa persona se le ocurrió crear. ¿Por qué? Porque rompió el sacerdocio y no se dio cuenta de la perversión que estaba cayendo sobre su vida, y luego se desvirtuó. Cuando una persona pierde y ya no gobernar y ya no puede adorar a Dios, tienes que tener mucho cuidado con esa persona. ¿Por qué? Porque te puede robar la cartera. ¿Por qué? Porque puede hablar de ti. Nunca lo había hecho, pero rompiste el sacerdocio, ahora eres muy peligroso, no te puedo confiar. ¿Por qué? Porque puede engañarte, puede traicionarte, puede mostrarse de la persona más desleal contigo. Porque quebró el sacerdocio y no tiene la capacidad. Di conmigo, sin sacerdocio no tengo la capacidad. Vamos, dígalo fuerte. Sin sacerdocio no tengo la capacidad para ser fiel ni leal a nada ni a nadie. Solo el sacerdocio te mantiene en el lugar correcto. Solo el sacerdocio. Entonces, sin sacerdocio pierdes la paz, pierdes la pureza, la santidad en tu vida interior, y puedes incluso hasta perder un reino si a Dios le plació entregártelo, solo porque perdiste el sacerdocio. Sin sacerdocio pierdes tu familia, pierdes tu hogar, pierdes tu casa, pierdes tu negocio. Sin sacerdocio pierdes todo, pierdes un ministerio, pierdes el don, el privilegio de servir a Dios. Sin sacerdocio pierdes las oportunidades que Dios te quiere dar. ¿Sabes por qué? Porque así es como Dios diseñó que funcionáramos, con sacerdocio. ¿Tienes sacerdocio? No te preocupes, puedes gobernar. Todo va a estar bien. Y Dios te va a honrar y a promover a mayores niveles de mayordomía. ¿Por qué? Porque tienes sacerdocio. No tienes sacerdocio, olvídalo, no tienes nada. Póngase de pie, por favor. Esto no tiene solo que ver con los varones, esto también tiene que ver con las mujeres, porque recuerde que somos un espíritu y Dios nos hizo reyes y sacerdotes a todos los que creemos y amamos su presencia. Entonces, no es algo que solo tiene que ver con varones, tiene que ver con todos los que Dios ha llamado, redimido, y le dio sacerdocio y les dio gobierno. Tiene que ver con esas personas. Tal vez hasta este momento tú te encuentras en una gran confrontación, porque hasta ahora entiendes por qué no has podido gobernar, porque hasta ahora entiendes por qué no has podido guiar bien tu casa, porque hasta ahora entiendes por qué has fracasado en el negocio, porque hasta ahora entiendes por qué las cosas no te han salido tan bien. Y esto no lo hace el Señor para avergonzarte, aunque es inevitable sentir vergüenza. Esto lo hace el Señor porque te ama y porque quiere afirmarte y porque quieres que no te pierdas lo que Él te está dando. Por eso Él lo está haciendo. Y si perdiste el sacerdocio, lo puedes recuperar hoy si decides humillarte ante el Señor. Cuando tú ves que tienes problemas para gobernar, conéctalo de inmediato con tu sacerdocio. De inmediato, tú dices, tengo un problema sacerdotal. ¿Por qué? Porque no puedo gobernar. ¿Por qué mi esposa no confía en mí? ¿Por qué ella quiere hacer las cosas y por qué no me deja a mí? ¿Por qué yo no tengo la seguridad, la confianza para hacer lo que tengo que hacer? ¿Por qué me quiebro siempre? ¿Por qué siento que algo no está bien en mí? ¿Por qué no me puedo parar como un varón, como Dios me constituyó? Y tantos mensajes y prédicas y enseñanzas que he recibido y todo lo que veo en la Biblia, ¿por qué no me funciona eso? ¿Por qué? Porque no se trata de ser religioso, se trata de que si tú rompes el sacerdocio, olvídalo, todo se quiebra. Di conmigo, sin sacerdocio no hay gobierno. Entonces, hoy puedes recuperar el sacerdocio si lo perdiste. Y esto es algo muy personal.
muy personal. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Tómate un momento con el Señor. Esto debe ser muy serio para ti, porque no se trata solo de tu vida. Se trata de tus hijos. Se trata de tu hogar. Se trata de tus generaciones. Tal vez nunca habías visto un poco más allá de ti, pero Dios quiere que tú veas tus generaciones, que veas a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos, que veas que hoy puedes comenzar a marcar un camino para todos tus descendientes y que dentro de unos 100, 200, 500 años se puede estar hablando de ti porque te tomaste en serio el negocio que Dios te dio. Si hay alguien allí que quiere hacer esta reconciliación con Dios, este reconocimiento de haber perdido el sacerdocio, este reconocimiento de que no le dio valor y que quebró su sacerdocio, ahí donde tú estás, piensa en todas las cosas que no has podido hacer y las maldiciones que probablemente has activado contra tu propia familia, porque ahora no estás en el lugar donde puedes ejercer la influencia del mismo Señor. Reflexiona por un momento y date cuenta que de esto se trata nuestra vida. Nuestra vida tiene sentido cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, día y noche, y cuando somos una inspiración para otros para esa devoción. Que nuestra vida tiene sentido cuando nuestra familia está consolidada, está firme y está segura, porque nosotros somos los sacerdotes que la familia necesita. Si eres varón, si eres mujer, no importa, porque tu sacerdocio no está afuera, está dentro en tu espíritu. Está dentro en tu espíritu. De alguna forma todos cometimos el error de no valorar el sacerdocio porque nunca, tal vez, alguien nos habló de la importancia de ese sacerdocio. Pero hoy tienes que recuperarlo. No te puedes ir de aquí. Si tú tienes el sacerdote quebrado, el sacerdocio quebrado, no te puedes ir de aquí con ese sacerdocio quebrado, porque vas a seguir no solo viviendo los mismos problemas, sino acrecentando tus problemas. Te quiero invitar a hacer una oración para que recuperes tu sacerdocio, primero en tu propia vida. Si tu vida está sólida, firme, restaurada, tú puedes trabajar con tu familia. Y si tu familia está sólida, tú puedes ayudar a otra familia. Y luego puedes llevar esta capacidad, esta influencia, esta gracia a donde tú trabajas, a donde tú estudias, a donde tú te mueves. Y un día podemos ver una nación diferente, porque el sacerdocio comenzó a ser restaurado. Así que ahí donde estás, si tienes tu sacerdocio quebrado, haz conmigo esta oración. Padre Celestial, te doy gracias porque veo que todo lo que haces siempre lo haces con amor. Gracias, porque a pesar de mis errores, tú me aceptas, no me juzgas, no me condenas, me perdonas y me das una nueva oportunidad. Perdóname en este momento. Te lo pido con todo mi corazón, porque tal vez por ignorancia, tal vez porque creía que era lo más normal,
por cualquier causa que haya sido. Pero yo quebré mi sacerdocio. No le di valor. No veía lo importante que era. Es más, pensaba que tal vez no existía, que esto era solo para gente religiosa. No conocía su importancia. Perdóname, Señor, por mi ignorancia, por mis pecados, por las veces que quise gobernar y lo que hice fue abusar, por las veces que intenté dirigir y lo que hice fue oprimir. Perdóname por exponer a mi familia a la destrucción, por exponer mi negocio y mi empresa, mi carrera profesional a la vergüenza. Perdóname. Y aunque en este momento tal vez no sepa la dimensión sacerdotal que vas a restaurar en mí, y aunque tal vez no conozca todos los principios que tienen que ver con eso, yo te pido que tú me perdones, que restaures mi sacerdocio y que me ayudes a desarrollarlo en amor, en santidad, en pureza, en fe, en justicia, en gozo, en lealtad, como tú lo diseñaste. Ayúdame a tener el valor de reconocer mis errores ante mi familia, ante mi esposa o esposo, según sea el caso, ante los hijos, ante la sociedad misma. Perdóname. Ahora entiendo por qué no podía gobernar, por qué todo se descalabró. Ahora entiendo por qué todo se distorsionó. Dile: Señor, dame las nuevas vestiduras que tienes para mí en este momento. Dile: dame las vestiduras sacerdotales, dame la unción, dame la gracia y ayúdame a ser el sacerdote, la sacerdotisa que debo ser, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Cuando hay sacerdocio hay reconciliación. Tal vez alguien te falló, tal vez tú le fallaste a alguien. Si esa persona está aquí, no lo dejes para después. Pídele perdón o perdónale. Si no está aquí, en tanto te sea posible, más tarde, mañana, esta semana, este mes, perdónale o pídele perdón. Porque no podemos decir que un sacerdocio ha sido restaurado si no se restauran las relaciones con las personas que lastimamos, las personas que amamos. Así que tienes señal sacerdotal cuando puedes reconciliar. Tienes señal sacerdotal cuando puedes acercar a Dios y cuando puedes acercar a las personas. Si hay contienda, si hubo división, este es el día de la reconciliación. Este es el día de la reconciliación. De modo que hoy puedas gritar: gracias, Señor, por tu restauración. Gracias. Y recuerda: sin sacerdocio no hay gobierno. Sin sacerdocio no hay gobierno. Espíritu Santo, yo te pido que ayudes a las personas que están aquí, aquellos que escucharán esta grabación por la internet. Ayúdales aquí y en cualquier lugar. Ayúdales a ver. Abre sus ojos. Trae conciencia sobre su espíritu, sobre su mente, para que puedan ver la importancia del sacerdocio y que aún
no importa cuál sea la situación actual, aún se está a tiempo de traer reconciliación, de traer restauración, de traer un renuevo y de traer una frescura a las relaciones conyugales, familiares, laborales. Señor, gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias. Dios te llama a reinar sobre la tierra. Él te llama a reinar sobre la tierra. Así que abraza a la persona que está al lado y dile: cuida tu sacerdocio, porque es la única manera en que puedas reinar sobre la tierra. Aleluya, aleluya. Este es un gran día de reconciliación. Dios está feliz, está contento, porque muchas personas hoy han sido restauradas en su sacerdocio. Gracias, Señor Jesús. Muchas personas, y lo seguirán siendo muchas más, seguirán siendo restauradas en su sacerdocio. Querido Señor, queremos pedirte tu ayuda, porque sin ti no podemos, sin ti no podemos. Sabemos que el sacerdocio nos trae conciencia de ti para vivir en tu temor, para no ceder a las tentaciones, para no caer en los pecados, para no dejarnos atrapar por los vicios de los sistemas. Querido Señor, danos tu fuerza. Levanta tus manos al cielo un momento y dile: dame tu fuerza. Yo las necesito. Dame tu aliento y ayúdame a honrarte en toda mi manera de vivir. Gracias. Qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es. Cuando tú crees que todo está perdido, Él hace algo y te da esperanza. Cuando piensas que no hay nada que hacer, Él está ahí para que veas que sí, que Él siempre puede hacer algo. Gracias, dulce Espíritu. Regálale un besito al Señor. Dígale: te amo, eres mi Rey, eres mi Señor. Aleluya. Gracias, gracias por siempre, Señor. Gracias por siempre. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Él te llamó a una nueva vida. Él te llamó a una nueva vida. No la desperdicies, no la derroches. Vívela intensamente. Aleluya. Vívela intensamente. Gracias, Señor Jesús. Vamos a seguir viendo cosas extraordinarias en los próximos días. Qué hermoso es el Señor. Dios no para. Y cuando consigue corazones humildes y dóciles, Él lo hace de manera impresionante. Gracias. Hay milagros por ocurrir en tu casa. Escucha. Esto es lo que me dice el Señor. Hay milagros por ocurrir en tu familia. Hay milagros por ocurrir. Así que cada mañana levántate con alegría. Dale gracias al Señor. Dale tu adoración, porque cada día es una oportunidad para un milagro. Y Él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias.